Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola, según varios factores como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica del mismo, o el campo eléctrico o magnético al que está sometido. Así pues, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores, entre los que destacan el silicio y el germanio por su mayor uso industrial, aunque existen también otros menos extendidos como el azufre, el boro o el cadmio. Bueno, aquí principalmente se nos está diciendo en este concepto que un semiconductor es todo aquel material que es hecho de elementos químicos, los cuales pueden ser silicio, germanio, azufre, boro o cadmio. Estos permiten dejar pasar la corriente o impedir o impedir el paso de la corriente, dependiendo del uso que se le esté dando. Otros emiten luz, como lo son los LEDs, y otros reciben luz y funcionan a través de luz, como lo son los fotodiodos. Aquí podemos ver del lado izquierdo, podemos ver el compuesto químico silicio. Esta piedra que vemos aquí negra es silicio, y de esta piedra negra es donde surgen estos semiconductores que vemos aquí, que pueden ser diodos, pueden ser transistores o circuitos integrados, que veremos más adelante. Y del lado derecho tenemos el germanio. El germanio también es un elemento químico que es parecido a una piedra o arena, que se utiliza para crear estos semiconductores que vemos aquí en la imagen del medio. Y vamos a ver el siguiente punto: cuáles son las características de un diodo y cómo funciona. Para poder hablar de la composición de un diodo, primero debemos de conocer la diferencia entre un material tipo P y N. Un material tipo P es un semiconductor tipo P, se obtiene llevando a cabo el proceso de dopado, añadiendo átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas, en este caso cargas positivas o huecos. Y el material tipo N, un semiconductor tipo N, se obtiene llevando a cabo el proceso de dopado, añadiendo átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas, en este caso cargas negativas o electrones. Existen dos tipos de semiconductores o dos tipos de diodos, como lo marca aquí en esta presentación. Del tipo P es el que vemos aquí en la imagen del lado izquierdo. El semiconductor tipo P es aquel que permite pasar los electrones, pasar la carga positiva del circuito, y el material tipo N es el que permite pasar la carga negativa. Nosotros tenemos que conectar el lado positivo de la fuente de voltaje en el lado positivo del diodo. Ahí sería el tipo P. Y en el tipo N, si nosotros conectamos el lado positivo con el lado negativo, no permite el flujo de electrones. Tiene que ser negativo con negativo y positivo con positivo. Esa es la característica del material tipo P y el tipo N. Uno es positivo y el otro es negativo. Y vamos a ver, vamos a ver los ejemplos de la aplicación de los diodos. ¿Cómo podemos aplicar nosotros diodos? Eso que acabamos de comentar. Aquí del lado izquierdo tenemos un circuito, el cual tiene una pila de 5 volts, un diodo, aquí tenemos el símbolo del diodo, y tiene un LED. A este tipo de circuito se le conoce como circuito de polarización directa. Es directo porque tenemos el lado positivo, aquí vemos la pila, el lado más grande de la pila que vemos aquí en este símbolo es el positivo, está conectado con el positivo del diodo. Este triangulito que vemos aquí es la parte positiva del diodo, y la parte negativa va hacia la parte negativa del diodo. Por eso se le llama polarización directa, porque tenemos directamente el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Por otro lado, del lado izquierdo tenemos lo que se conoce como polarización directa. Aquí en la polarización inversa, aquí está mal la presentación, pero debería haber dicho inversa. Aquí la polarización inversa es cuando tenemos conectado el lado positivo con el lado negativo del diodo. Esta rayita que vemos aquí es el lado negativo del diodo,
y el triangulito pues es el lado positivo. Aquí nuestro LED no va a encender porque tenemos positivo con negativo y eso es una polarización inversa, no hace que encienda, no permite el paso de la corriente. Aquí del lado izquierdo sí va a encender porque tenemos directamente positivo con positivo y negativo con negativo. Y vamos a ver. Aquí voy a simular esos dos circuitos y vamos a ver. Aquí el LED es un LED azul y está encendido. Está encendido este LED azul porque el lado positivo de la pila está conectado con el lado positivo del diodo y la parte negativa con la parte negativa del diodo. La parte positiva aquí está conectada con la negativa, por eso no enciende lo que es este LED. Aquí podemos ver la diferencia entre polarización directa y polarización inversa. Aquí lo voy a modificar. Ahí lo tenemos. Polarización directa, cuando tenemos el lado positivo con el lado positivo, enciende el circuito. Y polarización inversa, cuando tenemos el lado positivo con el lado negativo y no enciende el circuito o el LED que tengamos aquí o el foco, lo que tengamos aquí con nosotros conectados. Esa es la función, una de las funciones principales de los diodos: dejar pasar la corriente cuando es directo e impedir que la corriente pase cuando es inversa.